Hola, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos más fascinantes del libro de Urantia, el espíritu infinito. La idea es desentrañar juntos quién es, de dónde viene y, sobre todo, cuál es su papel en el gran esquema del universo. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque, a ver, el padre y el hijo son conceptos que, de alguna manera, nos resultan más familiares. Pero, ¿la tercera persona? A menudo se queda como una idea un poco abstracta, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a ponerle nombre y a entender su naturaleza. Este es el recorrido que haremos. Vamos a empezar desde el mismísimo origen, con una sociedad divina. Luego veremos a este ser en plena acción. Después exploraremos su carácter, su esencia. Pasaremos a ver cómo logra estar en todas partes al mismo tiempo y finalmente responderemos a la gran duda. ¿Es una simple fuerza o es una persona? Muy bien, vamos al principio de todo. Y cuando digo el principio, me refiero al principio de verdad, a un punto antes de que existiera cualquier cosa. ¿Cómo es que surge una entidad como el Espíritu Infinito? Pensemos en esto por un momento. El Padre Universal tiene el pensamiento original, la idea pura. El Hijo Eterno toma ese pensamiento y lo convierte en la palabra, en un concepto perfecto y expresable. Pero faltaba algo, faltaba la acción. Necesitaban un agente conjunto que pudiera ejecutar esa idea y esa palabra a la perfección. Y aquí lo vemos de forma muy clara. Del pensamiento del Padre y de la palabra del Hijo surge la acción del Espíritu. El Espíritu Infinito es, en esencia, la materialización de ese primer plan divino unificado. Por eso, uno de sus nombres es justamente el actor conjunto. Pero ojo, un detalle importantísimo. Aunque lo estemos contando como un paso 1, 2 y 3, el texto es muy claro. Esto es solo una ayuda para que nuestra mente finita pueda procesarlo. En la realidad de la eternidad, no hay un antes ni un después. El Padre, el Hijo y el Espíritu han existido siempre, juntos, de forma simultánea. Bien, ya tenemos a este nuevo Dios de acción. ¿Y qué es lo primero que hace? Pues su primer acto, literalmente, transformó la nada en el todo. Lo primerísimo que hace el Espíritu es volverse hacia sus creadores, el Padre y el Hijo, y reconocerlos como su origen divino. Les jura lealtad eterna y se une a ellos en propósito. Es en ese instante exacto de reconocimiento mutuo que queda sellada la Trinidad del paraíso. Y aquí es donde la escala se vuelve casi incomprensible. En el mismo instante en que el Espíritu es plenamente consciente y se une a la Trinidad, actúa, y de la nada, ¡boom!, 1.000 millones de mundos perfectos surgen a la existencia. No estamos hablando de una evolución lenta, sino de una creación masiva, colosal e instantánea. El universo central nació, por así decirlo, en un parpadeo. Ok, ya vimos su poder, que es impresionante. Pero, más allá de lo que hace, ¿cómo es? ¿Cuál es su carácter, su naturaleza fundamental? Vamos a conocerlo un poco más de cerca. La clave es esta. Si el Padre es la fuente de todo el amor y el Hijo es la expresión perfecta de la misericordia, el Espíritu es la combinación de ambos pero enfocada en una cosa, el servicio. Su naturaleza misma es el ministerio, un impulso divino de ayudar, de servir, y esa cualidad se impregna en todo el universo. Aquí se resume perfectamente. El amor y la misericordia podrían quedarse en conceptos abstractos, pero el Espíritu los transforma en acción, en una ayuda tangible y constante para todas las criaturas del cosmos. Digamos que es el puente práctico entre la intención divina y la realidad de la creación. Bien, ya sabemos cómo es. Ahora la pregunta es, ¿dónde está? ¿Cómo interactúa un ser de esta magnitud con un universo tan vasto? Su atributo más increíble es la omnipresencia. A diferencia del Padre y el Hijo, que tienen ubicaciones personales definidas, el Espíritu está en todas partes, todo el tiempo. Es como una mente cósmica que lo impregna absolutamente todo, desde la galaxia más lejana hasta la partícula más pequeña. Y una buena forma de captar la magnitud de sus funciones es mirar sus diferentes títulos. No es solo una cosa, es el Ejecutivo Divino, la mente infinita, e incluso, de forma muy poética, el Espíritu Materno del Paraíso. Cada nombre nos revela una faceta de su inmenso trabajo. Y aquí tenemos una regla de oro cósmica. Hay un camino establecido. El primer contacto de cualquier ser con la divinidad es siempre a través del Espíritu Infinito. Él es la puerta de entrada para llegar a conocer al Hijo, y a su vez, el Hijo es la puerta para poder llegar al Padre. No hay atajos en este viaje. Y con esto llegamos al punto final, y quizás el más importante de todos. Con todo esto de la omnipresencia y de ser una influencia universal, uno podría pensar, ¿es el Espíritu solo una fuerza,
¿Una energía cósmica impersonal? La respuesta que da la fuente es un no rotundo. A ver, ¿qué pruebas hay de que es una persona? Primera, tiene una mente. El texto nos dice que descubre todas las cosas, aún las cosas profundas de Dios. Una fuerza ciega no descubre, solo una mente consciente es capaz de conocer y comprender. Segunda prueba, y es fundamental, tiene voluntad propia. Reparte sus dones y su ayuda como Él quiere. Esto implica libre albedrío, decisión, intencionalidad. No es un programa que ejecuta una orden, es un ser que elige. Otro rasgo inequívoco de la personalidad. Y la prueba definitiva, tiene sentimientos. Se nos advierte que es posible afligir al espíritu. Solo se puede afligir a alguien que siente, que tiene emociones. Así que ahí lo tenemos. Una mente que conoce, una voluntad que decide y un corazón que siente. Esos son los 3 pilares de una personalidad divina y completa. Así que, al final, todo este recorrido nos deja con una reflexión. Si la fuerza fundamental que une y anima a todo el cosmos es, en esencia, una personalidad divina dedicada al servicio, al amor y a la misericordia, ¿qué nos dice eso sobre nuestro propio lugar y nuestro propósito en este inmenso escenario? Una idea para darle vueltas.